Bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder haber armado esto. Con Francia nos conocimos en Perú, por eso le pusimos Trasandino del Cono Sur, porque si lo hacíamos más arriba estábamos complicados. Con Francia participamos en una mesa de discusión sobre los contenidos del LUM, y en Perú, para la definición de los contenidos, está el Ministerio de Defensa, está la Asociación de Policías Asesinados por el Terrorismo. Entonces, bueno, ahí comprendimos que los chilenos y los argentinos tenemos muchas cosas en común cuando hablamos de memoria también, y hablamos un mismo lenguaje, y algunas palabras nos resuenan de determinada manera como no resuenan en otros lados, porque efectivamente los procesos sociales y políticos y los procesos de violencia han sido notablemente diferentes. Así que bueno, en esas caras que compartíamos como qué estamos haciendo acá, qué vamos a decir, empezaba una complicidad que creo que es parte de eso, porque a más allá de las políticas institucionales, de las políticas normativas, de los procesos de reparación, de los procesos transicionales, estamos acá también a puro deseo y voluntad, digamos, y básicamente los procesos de memoria en nuestros países han sido bien de abajo para arriba, y cuando ha habido procesos de institucionalización ha habido porque han expresado de alguna manera ese deseo y esa voluntad de las organizaciones sociales, del pueblo en general, de las sociedades en general, que seguimos disputando al Estado, disputando adentro del Estado, afuera del Estado, en los distintos lugares. Creo que ayer cuando Alejandra hablaba de esa foto en Trelew, ¿no? Cuando hablaba del sitio de la memoria que está en el aeropuerto, ahí creo que esa foto y el relato de Alejandra sintetizaba un poco cómo se han construido los sitios de memoria, desde qué voluntades se ha construido, ¿no? Esa foto que decía, bueno, ¿quién dijo que había un sitio que tenía que ser el sitio de memoria en el aeropuerto y no en la base Almirante Sar, digamos? ¿Quién define qué es el sitio de memoria? ¿Quién marca? Digo, el Estado de alguna manera tiene un mandato, tiene un deber, pero un deber que lo tiene con la sociedad, y por lo tanto la decisión, ¿no? La decisión del contenido de esa memoria, más allá de lo normativo, tiene que estar abierta a los procesos sociales, y creo que eso es lo que expresamos los que estamos acá, digamos, ¿no? Estamos en esa, cuando estemos empezando a discutir, el primer taller que tenemos es el taller vinculado con la gestión, y el taller vinculado con la gestión da cuenta de una de las dimensiones que tienen los sitios de memoria, que es la dimensión política, digamos, la política institucional y la política secas, digamos, ¿no? Básicamente los sitios de memoria son un enorme espacio de disputa, ¿no? Ludmila Silva Catera en algún momento habló de territorio, y el territorio es el territorio, bueno, también de la batalla, ¿no? El territorio habla de la beligerancia, bueno, una beligerancia un poco más civilizada que otras beligerancias, pero se trata de una disputa fuerte que damos, y los sitios se van transformando, ¿no? En función también de esas disputas, que nos la va marcando la agenda del presente. Entonces, por eso, cuando Roberto hoy marcaba la presencia del presente en los sitios de memoria, básicamente tiene que ver con cómo se va construyendo ese territorio de disputa, que se va ordenando de alguna manera con las disputas del presente. No es lo mismo que lo que estamos pensando hoy en los sitios de memoria que lo que pensábamos capaz que los primeros encuentros que teníamos de la red federal de sitios, cuando todos estábamos diciendo, a ver, ¿no? Y pensábamos qué hacíamos, y estábamos preocupados por el relato y cómo contábamos y qué hacíamos con el relato del horror, digamos, cuando ahora, ¿no? Se nos ha metido otra agenda en los sitios y estamos discutiendo el negacionismo, ¿no? Estamos discutiendo cómo hacemos para sostener el discurso sobre los 30.000, ¿no? ¿Qué implica la cifra 30.000 también en la transmisión? Y decíamos hoy los recorridos, los visitantes, y esa la categoría del sitio, vienen a discutir otras cosas adentro, vienen con otras preguntas, ¿no? Vienen a básicamente encontrar un lugar donde ese negacionismo encuentre ciertos lugares de resistencia, digo, pero vienen cargados de otras demandas, porque la circulación de otras narrativas fuertes que pensábamos que estaban en el desván, no estaban en el desván, estaban ahí bien esperando el momento de activarse, digamos. Y bueno, y esto me parece que es una de las cuestiones centrales para pensar en los sitios de memoria, digamos. Nosotros hemos pensado tres ejes, ¿no? Uno para pensar la gestión, pensar las propuestas museográficas y la propuesta pedagógica. Y esto no tiene nada solamente que ver con el diseño de una determinada institucionalidad, sino de
pensar qué son los sitios, ¿no? Pensar en estas dimensiones. Pues digo, una dimensión es una dimensión política que tienen los sitios, ¿no? Han sido producto de disputas. Que sean sitios de memoria tiene que ver con lo que pasó también tiene una explicación política, o sea, que esos lugares hayan sido centros clandestinos de detención, que esos lugares hayan sido lugares ligados con la represión, ha sido también una decisión política, y esa dimensión política es también la que se pone en discusión, ¿no? Hoy en día. Pero también hay una dimensión, digo, narrativa que tienen los sitios, que es la que nos preocupaba tanto. En esa dimensión narrativa que tienen los sitios, ¿no? Que se vincula también con la pedagógica, pero centralmente la dimensión narrativa, el qué narramos, ¿no? En el qué narramos también está esta dimensión política que tiene que ver con la selectividad. Y acá está también la cuestión del pasado y el presente, digamos, ¿no? ¿Qué vamos a narrar en un sitio de memoria? Que como por ejemplo el que estamos acá no habla solo de la dictadura militar, aunque nosotros podríamos haber decidido que la muestra museográfica estuviera ligada con la dictadura militar. Sin embargo, la comisión, por las decisiones políticas que ha tomado la comisión en relación a qué debe hacer y de qué memoria habla la comisión cuando habla de memoria, bueno, abrimos, ¿no? Ese archivo que es la materialidad de nuestro sitio de memoria centralmente, ¿no? Que la materialidad del sitio de memoria es básicamente el archivo. Bueno, dijimos, tenemos que ser coherentes con el sitio, ¿no? Dejemos hablar del sitio en su complejidad. Entonces hablamos no solo de lo que pasó durante la dictadura, sino de lo que pasó antes, de lo que pasó después, y bueno, y de lo que pasa ahora, digamos, ¿no? Entonces esa temporalidad que está en la dimensión narrativa también nos parece como importante, digamos, ¿no? Las temporalidades de un sitio de memoria, que no solo hablan de lo que pasó, ni el legado de lo que pasó, porque bueno, eso también es una cuestión a construir, si el pasado deja legados. Bueno, probablemente tiene que ver con mi profesión, y la verdad que no, la historia no deja ningún legado, no enseña nada, porque si no este mundo no sería la porquería que es, digo, ¿no? Básicamente estamos atravesados por catástrofes, dolores intensos, sin embargo el mundo lo sigue produciendo. Hoy Santiago hablaba de los líderes mundiales. Hoy, si hubiéramos aprendido algo de, como decía Hobsbawm, de la era de las catástrofes, probablemente no los tendríamos. Sin embargo los tenemos y estamos discutiendo todavía qué hacemos con los migrantes en Europa, cuando sería una discusión que estaría supuestamente ya superada por los legados que nos ha dejado la historia. Entonces, bueno, esta es una cuestión central que también remite a los sitios, digamos. ¿En qué medida los sitios luchan contra el negacionismo? Por un lado, por la materialidad que el sitio alberga. Una materialidad que no diría nada sin esa dimensión narrativa que nosotros estamos hablando, digamos. No es solo, vienen acá y de repente las paredes hablan, las paredes no hablan, el archivo tampoco habla. O sea, el archivo son un montón de hojas inabordables, si nosotros no las hubiéramos leído, las hubiéramos interpretado, las hubiéramos aportado a la justicia las hubiera evaluado, digamos, ¿no? Entonces, los lugares de memoria como prueba material, son sin duda lo que los define, ¿no? ¿Por qué hacemos estas cosas acá? ¿Por qué nos parece que los sitios de memoria es el mejor lugar, o uno de los lugares importantes para contarle a las nuevas generaciones lo que pasó? Y uno dice, ¿por qué tenemos que ir a un sitio de memoria, un sitio de planificación de detención, para hablarle a los pibes, a las nuevas generaciones, de lo que pasó durante la última dictadura militar? Si la podemos contar en la calle, en Córdoba. ¿Por qué vamos a La Perla y a la de Dos, si es, ¿no?, la ciudad del cordobazo, digo, ¿no? Si la historia de Córdoba se cuenta en la calle, ¿por qué los lugares de memoria no están ligados con las luchas populares? ¿Por qué están ligados con el horror? Bueno, esto tiene que ver con las políticas de reparación, con pensar, ¿no? Y esto, digo, pero también la noción de sitio va cambiando, y eso lo discutimos. Solo son sitios de memoria los lugares habitados por el horror, ¿sí? Y estamos también replanteándonos la misma noción de sitio. Si capaz que hay otros lugares ligados con los lugares de la resistencia, con lugares, ¿no?, de ciertas marcas vinculadas con las luchas populares. El aeropuerto de Trelew, la decisión del activismo en Trelew, dijo la comandante, donde los mataron no, sino la última vez que los vieron con vida, o el intento de fuga, digo, ¿no? Entonces, bueno, la marca en esa selectividad, también ahí en esa selectividad está la dimensión narrativa que nos interesa también profundizar. Y también, digo, esta dimensión política, narrativa, y la dimensión material, ¿no?, la prueba judicial, que lo liga con la verdad, la lucha contra el negacionismo. El sitio es eso también, pero también
digo, esa materialidad que también da cuenta de esa relación, ¿no? En algún momento pensamos que los sitios eran el lugar donde recordar lo que pasó y lo que no debía pasar. Y ahora muchas veces los sitios son los lugares para recordar lo que todavía sigue pasando. Entonces no son lugares donde se construye la ruptura, ¿no? La ruptura que se construyó en los años 80 en la Argentina, esa ilusión de que ahora venía la democracia y ya estaba con la ley, con el marco normativo, ya estaba, porque el Estado no más violó los derechos humanos, porque si habíamos podido condenar a los comandantes, nadie se atrevería. Bueno, se siguieron atreviendo, y no solo por el indulto, porque ahora hay cientos de represores presos a cadena perpetua, y sin embargo la masacre de Monte ocurrió hace poquititos días, digamos. No es que los policías dicen no hagamos eso porque mirá que te va a pasar lo que le pasó a los represores, digamos. Está esta asociación de que el castigo es garantía de no repetición, digamos, ¿no? Es una idea, digamos, pero que no necesariamente se construye pragmáticamente de esa forma. Y por último, la cuestión de la dimensión pedagógica que tienen los sitios. Todo sitio está ligado con esta voluntad de narrar a los que no la vivieron, digamos. Por eso la materialidad, digamos, para un sobreviviente la materialidad remite a su propia experiencia, que es lo que transmite. De última, la reparación que implica que ese espacio ligado con él al dolor hoy está ligado, ¿no?, con su reconocimiento como víctima y por la, ¿no?, como reivindicación, ¿no?, y la resignificación, la subversión de su lugar, del lugar del victimario hoy como un lugar de las víctimas, ¿no?, para las víctimas, para la perspectiva de las víctimas, ¿no?, que cambia el sentido. Entonces esto de la idea del territorio de disputa en principio tiene que verse con la subversión del sentido del victimario a la víctima. Por eso el lugar de las víctimas en los sitios es tan importante, digamos, ¿no? Sin la legitimación de la víctima en el sitio, esta primer subversión del espacio sería imposible. Ahora también hay otra cuestión a pensar: si solo son las víctimas las que permiten subvertir el espacio, sino básicamente son el primer paso para que la subversión de ese espacio sea definitiva, es la que sea habitada por las nuevas generaciones. Si ese alojamiento de las nuevas generaciones en los sitios no está, ¿sí?, decimos la transmisión no ha sido lograda, digamos, ¿no? Y acá los tenemos a los pibes de General Lavalle, ¿no?, que es un sitio de memoria básicamente producido por las nuevas generaciones. Son las nuevas generaciones que dicen: nosotros queremos que acá en el cementerio de General Lavalle haya un sitio de memoria. Entonces ahí entendemos lo que son los procesos de memoria, ¿no? Ahí entendemos que a veces incluso es más reparador todavía pensar que cuando las víctimas no están, porque las víctimas están en el cementerio de General Lavalle pero están sin voz, digamos, ¿no? Y quienes fueron los que los van a reconocer y a ofrecerles su propia voz y su propio cuerpo son las nuevas generaciones que dicen que nosotros vamos a contar esta historia, porque acá no tenemos las víctimas, no están los familiares, estamos nosotros, las nuevas generaciones. Entonces, como decimos, acá la transmisión cambia el sentido, ¿no? La transmisión no es lineal, la transmisión es circular, y cuando es circular es transmisión lograda. Entonces ahí hay una cuestión, el lugar de los sobrevivientes, pero también el lugar de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones visitan para que alguien les cuente, o las nuevas generaciones son también un actor importante en los sitios de memoria. Y no es ya una pregunta teórica, sino es lo que está pasando. Muchos lugares en la provincia de Buenos Aires terminan siendo señalizados por investigaciones que hacen los pibes de las escuelas, que dicen: ah, mira, acá hubo un centro clandestino de detención, y después se marca porque fueron los primeros que preguntaron, que fueron a hablar con los vecinos, con los sobrevivientes. Los sobrevivientes, muchos hablan por primera vez cuando los pibes van a preguntar, no hablan en sede judicial solamente, hablan muchas veces cuando las nuevas generaciones vienen a solicitar la palabra. Entonces todas estas cuestiones son las que queremos discutir en los distintos espacios y talleres que nos hemos propuesto, digamos, con una premisa fundamental, ¿no? En este encuentro no están los que saben, en el sentido tradicional. No vamos a hacer mesas donde vienen académicos y nos dicen que los sitios de memoria son sino nosotros creemos desde hace ya 20 años que el hacer está ligado con la acción. En los procesos de memoria, la memoria es trabajo, es el trabajo de la memoria, y en el trabajo de la memoria los trabajadores, en el sentido literal del término también, los trabajadores, también bien Juli, los trabajadores en el sentido literal, también tenemos un rol fundamental, que es también lo que le damos continuidad a las políticas de memoria. Más allá de los cambios de los gobiernos, hay una voluntad de los trabajadores y trabajadoras de los sitios, ¿sí?,
ligados también con las organizaciones sociales. Vuelvo a remitir a lo que decía Alejandra ayer, ella como trabajadora, de alguna manera los trabajadores somos esta conexión entre el Estado y la sociedad civil. Nosotros somos de alguna manera esa conexión, somos sociedad civil, demandamos al Estado, pero a su vez somos parte del Estado, digamos, ¿no? Entonces nos parece interesante, que es algo que a nosotros nos tranquiliza también como Comisión Provincial por la Memoria, cuando decimos, uy, somos parte del Estado, o el Estado que viola los derechos humanos, esa incomodidad que muchas veces nos genera, que después se resuelve y nos tranquiliza, porque también consideramos que el Estado está en disputa y las violaciones de los derechos humanos siempre las comete el Estado, y por lo tanto también la disputa hacia adentro del Estado es una disputa fundamental. Así que bueno, en estos espacios vamos a trabajar en el taller de gestión, el taller donde vamos a pensar el tema de las propuestas museográficas y la cuestión ligada con la dimensión pedagógica de los sitios. Así que bueno, acá vinimos a enseñar un poco, a aprender otro poco y a seguir construyendo colectivamente. Ahora en esta desafío de poder hacer una cuestión más sostenida con los compañeros y compañeras de Chile, que en principio después ojalá podamos abrir un poco más y vengan los de Uruguay y vengan los de Brasil, porque sí creemos, siempre lo decimos, que hay un contraplan Cóndor, y está acá. La DIPBAF estuvo, también fue un dispositivo del Plan Cóndor, y también acá será este espacio también recuperado, un dispositivo del contraplan Cóndor, es un poco lo que estamos haciendo acá. Así que bueno, muchísimas gracias y empezamos en un ratito.